Recuerden que mañana también en la mañana vamos a tener un tiempo. Va a estar compartiendo nuestro hermano Ron y también nuestro hermano Bert. Él ha sido misionero en Albania y bueno, tiene bastantes cosas que pudiera compartir con nosotros. Entonces en la mañana vamos a tener dos tiempos. Desde las 9 vamos a tener dos enseñanzas. Así que si usted quiere acompañarnos y ser edificado por la palabra del Señor en la mañana y también en la noche. Así que vamos a recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, bendito sea el Señor. Es muy bueno verlos nuevamente en esta noche. Les había dicho yo esta mañana que el primer día que estuve allá en Cali dio esta enseñanza que va a dar. Es una cosa del otro mundo, para que le pongan mucha atención. Y pues yo sé que aquí siempre las graban, ¿cierto? Sí, para que las adquieran. Bueno, brevemente, antes de que el hermano Ron comience a compartirles, quiero decirles que él ha traído este libro, aunque en el pasado lo ha traído, hay muchas personas nuevas que pronto lo van a querer adquirir. La vida de Jesús, su arresto y crucifixión. Está allí disponible y vale solamente 10,000 pesos. Está el libro acerca del ayuno, acerca del poder que hay en declarar la Biblia y obtener sus resultados a 5,000 pesos cada uno. El del australiano que estuvimos aquí el pasado mes de octubre. Hay una enseñanza acerca del perdón aquí muy bonita, también vale 5,000 pesos. El del profeta Eugene May. De pronto, si el Señor lo permite, regresamos antes de que termine el primer semestre. El libro decreta algo. A este varón no lo he traído aquí todavía, es un hindú, pero él es muy fogoso y cree mucho y enseña mucho acerca de lo que hay en decretar la palabra de Dios. La palabra de Dios trae resultados cuando nosotros utilizamos, como dice la palabra, tenemos que declarar, tenemos que hablar. En el pensamiento no funciona como muy bien. Y finalmente, el libro de mi testimonio, para que lo adquieran, aquellos que no saben, yo tengo 2 entradas a la prisión en los Estados Unidos. Esta es mi historia y la pueden encontrar allá a la salida. Que Dios los bendiga. Drew. Good evening. Buenas noches. It's good to see all of you tonight. Es muy bueno verlos a todos ustedes aquí en esta noche. It's such a great privilege to walk into a church that is praising the Lord. Es un gran privilegio el poder entrar a una iglesia que está adorando al Señor. And yours is fantastic. Y la de ustedes es fantástica. Your worship team, it feels like you just walk into heaven. El equipo de alabanza de aquí como que lo hace sentir a uno que acabó de entrar al cielo. So I congratulate all of you. Yo los felicito a todos ellos. You know, when we get the opportunity to worship like you do, it's something like, it's the most fantastic feeling that you have. It's like someone gave you $1 million. Cuando uno tiene la oportunidad de adorar a Dios de la manera que ustedes lo hacen, eso uno siente un sentimiento fantástico, como si alguien se te acercara a regalarte $1 millón. Never take that for granted. Nunca den eso como por hecho, como por concedido, nunca. There are many, many, many days every year that we are worshiping the Lord in secret.
Hay muchos días del año en el que nosotros tenemos que adorar al Señor en secreto. And you can't sing openly like this. Y tú no puedes cantar así como ustedes cantan aquí abiertamente. And when I teach, Y cuando yo enseño, I have to whisper like this tengo que susurrar así. because we'll be arrested if there's anything beyond that. Porque podríamos ser arrestados si eso llegara a ser escuchado. So every time those doors are open, Así que cada vez que esas puertas se abran, you need to be here ustedes necesitan estar aquí. because this is a great privilege that 70% of the world cannot enjoy. Porque este es un gran privilegio que como un 70% del mundo no puede disfrutar. So thank you so very much for having your heart open to the Lord. Así que pero muchas gracias por tener sus corazones abiertos al Señor. It's phenomenal. Es algo fenomenal. My friend who came with me, Dr. Burt, we were talking about this today. Mi amigo que vino conmigo, el doctor Burt, hemos estado hablando acerca de esto hoy. You've willingly invited him to join you. Ustedes voluntariamente lo invitaron hoy para que estuviera él aquí. And we were talking about how unique this is. Y estuvimos hablando acerca de qué tan único es esto aquí. This is not like this in the rest of the world. No es así como aquí en el resto del mundo. So bask in that and be thankful to the Lord that you have a pastor who allows this type of worship. Así que adoren atesoren eso. Denle gracias a Dios que ustedes tienen una clase de pastores que permiten ese tipo de adoración aquí. And the presence of the Holy Spirit that is so unique. Y la presencia del Espíritu Santo aquí es tan única. We were talking about this and as you worship, it just gives you the impression that God is up there with a great big bucket of honey and pouring it out all over. Nosotros estamos hablando de que cuando aquí se adora, se da la impresión de que Dios desde el cielo está derramando un balde enorme de miel sobre todo este lugar. And it's wonderful. Y es maravilloso. You know, archaeology and history does not prove that the Bible is correct. Tú ves, la arqueología y la historia no prueban que la Biblia sea correcta. What archaeology and history does, Lo que la arqueología y la historia hacen it confirms that the Bible has always been correct. es que confirman que la Biblia siempre ha estado correcta. There's many things that we have discovered over the last 40 years. Hay muchas cosas que nosotros hemos descubierto en los últimos 40 años, But not one single archaeological find has ever contradicted the truth of the Word of God. pero ningún hallazgo arqueológico que hemos encontrado, ninguno ha contradicho lo que está escrito en la palabra de Dios. Now, some of those finds have contradicted tradition, Ahora, algunos de esos hallazgos sí han contradicho la tradición, contradicted Hollywood's interpretation of the Bible, han contradicho la interpretación del cine de Hollywood de la Biblia. but as far as contradicting the Word of God itself, no, it's never happened. Pero en lo relacionado con contradecir la mismísima palabra de Dios, no, eso nunca ha pasado. The scriptures that we'll be sharing tonight Las escrituras que les voy a estar compartiendo a ustedes esta noche is one of those stories that is confirmed by history, es una de esas historias que ha sido confirmada por la historia and confirms the truth of the Word of God. y ha confirmado la verdad de la palabra de Dios. But in so doing, Pero en el hacer eso, it contradicts Hollywood's interpretation
of the Bible. Sí ha contradicho la interpretación del cine de Hollywood de la Biblia. So turn with me, if you will, to the book of Luke. Así que busquemos por favor en el libro de Lucas, Chapter number 5, Lucas 5, and we'll read a portion in which we are basing our teaching on tonight. y vamos a leer una porción en la cual vamos a basar la enseñanza de esta noche. Luke chapter 5, Lucas capítulo 5, we'll begin to read verse number 17, y vamos a comenzar a leer desde el versículo 17 and we will read until the end of verse 26. y vamos a leer del 17 al 26. Capítulo 5 del Evangelio de Lucas, del 17 al 26. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo sus pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, digo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. You know, it's been 2,000 years since our Lord walked on the earth. Tú ves, han pasado algo más de 2000 años desde que nuestro Señor caminó aquí en la tierra. But his life is still so fascinating to us all. Pero su vida sigue siendo tan fascinante para todos nosotros. It's a type of experience that is unlike any other in the world. Es un tipo de experiencia que no es parecida a ninguna otra en el mundo. Of course, we know that he's our Savior. Por supuesto que nosotros sabemos que Él es nuestro Salvador. He is our Redeemer. Él es nuestro Redentor. But even beyond that, Pero aún más allá de eso, Jesus was brilliant. Jesús fue brillante. And the things he did were unprecedented. Y las cosas que Él hizo no tenían precedentes. And this particular event is one of those that is unmatched throughout all of history. Y este evento en particular es uno que no ha sido igualado a través de toda la historia. The emperor of Rome at this time was Tiberius.
el emperador romano en este momento era Tiberio. He was a tremendous general. Él fue un tremendo general. He had 48 major battles, Él tuvo 48 grandes batallas and he won each one of them. y él ganó cada una de ellas. He was never defeated, Él nunca fue derrotado. and his ability to lead an army was unprecedented at this time. Y su habilidad para guiar el ejército no tenía precedentes en ese momento. But he should have remained a general and not an emperor. Pero él debió mantenerse como general y no llegar a ser emperador. Because he was not a great emperor. Porque él no fue un gran emperador. In the 17th year of his rule, En el año 17 de su gobierno, he was on holiday in Greece. él estaba en un día de festivo en Grecia. In the evening of March the 5th, Y en la noche de marzo 5, he had a vision él tuvo una visión or a dream. o un sueño. He doesn't know exactly what it was. Él no sabe exactamente qué fue lo que fue. And in this vision or dream, he dreamed that he was sitting on his seat of judgment. Y él en este sueño o visión que él mismo no supo qué era, él dijo que él había visto que él mismo estaba sentado en el trono del juicio. And as he was sitting on this seat, then a visitor came in. Y que mientras estaba sentado allí, en esa silla, en ese asiento, un visitante vino a él. And this visitor was dressed in royal apparel. Y este visitante estaba vestido, Dressed like a king. royalty. estaba vestido como un rey. He didn't know who it was, Y él no sabía quién era él. but just his presence was overwhelming to him. Pero solamente su presencia era sobrecogedora para él. So he bowed, uncharacteristically of Tiberius, he bowed before him. Así que algo que no era característico en Tiberio, él se inclinó, se postró delante de él. And this royal personage says, "Don't bow to me. Y este personaje real le dijo, no te me inclines a mí, I am only a messenger, yo solamente soy un mensajero. and I'm here to tell you some news." Y yo he venido aquí a traerte unas noticias. During the reign of Augustus Caesar, Durante el reinado de Augusto César, there was born in the eastern provinces, there was born hubo, yeah, say the whole thing. in the eastern provinces during the time of Augustus Caesar, Hubo unos nacimientos en la provincia de, province of what? of Rome. O la provincia de Roma durante este tiempo de Augusto. This one who was born Este que nació was born without the accompanied seed of man. Este que nació sin que fuera acompañado o ayudado por un hombre. And he was born to a virgin. Y nació a través de una virgen. This man who was born Este hombre que nació will be the greatest ruler who has ever lived. iba a ser el gobernante más grande que nunca antes hubiera vivido. His kingdom will have no end, Su reino no tendría fin and his power will be unprecedented. y su poder no tendría precedentes. And then Tiberius woke up. Y luego Tiberio se despertó. And when he awoke, he was shaking. Y cuando él se despertó, estaba temblando. He went to the palace and says, "Who is this man?" Y él fue corriendo por el palacio diciendo, ¿quién es este hombre? Well, our emperor, we don't know what you're talking about. Emperador, nosotros no sabemos de qué estás hablando. This man who is dressed like a king in royal apparel, where is he? Este hombre que estaba vestido como un rey, que tenía esos ropajes reales, ¿a dónde está? My lord, we don't know where he is. We don't know what you're talking about. Mi señor, nosotros no sabemos dónde está y nosotros no sabemos de qué estás hablando. Finally, Tiberius realized
This was a dream. Finalmente, Tiberio se da cuenta que eso era un sueño Or perhaps a vision. o de pronto una visión. But it was enough to shake him to his foundations. Pero fue lo suficiente como para sacudirlo a él de raíz. And not only did it shake him to his foundations at that time, Y no solamente lo sacudió a él de raíz en ese tiempo, it molded what he did and what he thought from that time forward. sino que moldeó lo que él hacía, lo que él pensaba desde ese momento hacia adelante. And he wondered, Y él se preguntó, was there a king of kings born during the time of Augusta? ¿fue un rey de reyes nacido durante el tiempo de Augusto? Was there truly someone born whose kingdom would last forever? ¿Fue realmente un nacimiento verdadero de aquel cuyo reinado va a durar para siempre? And whose rule would never end? ¿Y que su gobierno nunca va a terminar? Tiberius became obsessed with this. Tiberio se volvió obsesivo con esto. And he determined that he was going to find this one who was born. Y él se determinó que él iba a buscar y a encontrar a aquel que había nacido. Or at least he was going to find out whether this was a dream or real. Y como mínimo, él iba a buscar y a investigar si eso que él había tenido era un sueño o era algo real. So Tiberius, the emperor of Rome, the ruler of the world, Así que Tiberios, el emperador de Roma, el gobernador de todo el mundo, filled his court with magicians and astrologers and soothsayers and astronomers. y llenó toda su corte con astrónomos, agoreros, magos, adivinos y toda esa clase de gente, Seeking some type of guidance in what happened to him on that night in Greece. buscando alguna clase de guía para que alguien le dijera qué le había sucedido esa noche en Grecia. He invited religious leaders from all religions from all over the world to be a part of his court. Él invitó a líderes religiosos de todas partes del mundo, de toda clase de religiones, para que vinieran a estar allí en su corte. And as a result of these religious people who were in his court, Y como resultado de este poco de gente religiosa que estaban allí en su corte, he began to become fascinated with religion. él comenzó a estar fascinado con la religión. Tiberius initially, when he was a general, believed in no God. Tiberios inicialmente, cuando él era general, él no creía en ningún Dios. My God is my sword, Mi Dios es mi espada. and my diadem is my kingdom and my ability to kill the enemy. Y mi diadema es mi reino, mi habilidad de matar al enemigo. But now he began to look at things differently. Pero ahora él comenzó a ver las cosas diferente. There is room for religion, Hay espacio para la religión, but what I want is the true religion, pero lo que yo quiero es la verdadera religión. not these statues that are all over my palace. No este poco estatuas que hay alrededor de todo mi palacio. Not the study of the stars, No el estudio de las estrellas. and not the fortune telling by looking at the entrails of a sheep or a goat. Y no los que leían, los adivinos que leían los intestinos de los chivos y las cabras. I want the true religion. Yo quiero la verdadera religión. So Tiberius decided that he was going to have religious conferences in different parts of the empire.
Así que Tiberio decidió que él iba a tener unos congresos religiosos en las diferentes partes del mundo. This had never happened before from the Roman emperor. Esto nunca había sucedido antes de un emperador romano And it never happened again. y nunca volvió a suceder. He had a conference that was going to be in Africa. Él hizo hacer una conferencia que se iba a llevar a cabo en África, A conference in Europe, otra en Europa, a conference in Rome itself. otra en la misma Roma. There would be one in Asia, Iba a haber otra en Asia and the last was to be held in what they call the Eastern Empire. y otra se iba a llevar a cabo en lo que ellos llamaban el Imperio del Oriente. The conference that was to be held in the Eastern Empire was to be held on March the 6th, the 7th, and the 8th of the year 28. La conferencia o congreso que se iba a llevar en la parte oriente del imperio se iba a llevar a cabo en marzo 6, 7 y 8 del año 28, The 28. del año 28 después de Cristo. And this was conference for the East was to be held in Capernaum. Y esta conferencia para el oriente se iba a llevar a cabo en Capernaum. In this 3-day conference, En esta conferencia de 3 días, there would be a representative from all of the religions that was in the East at that time. iba a haber un representante de todas las religiones que habían en esa área, en la parte oriente, en ese tiempo. And this representative would present their religion on their particular time to speak and present their religion to the crowd. Y cada uno de esos representantes iba a presentar su religión, iba a dar una exposición para presentar a su religión a todas las demás personas que asistían en ese momento. The conference itself would be under the jurisdiction of the Senate of Rome. El Congreso en sí iba a estar bajo la jurisdicción del Senado de Roma. Each one of them would be attended by and supervised by a senator from Rome. Cada una de ellas iba a ser supervisada con la presencia de un senador de Roma. This story that we read, Esta historia que acabamos de leer, Hollywood has taken it and put their own story el cine around it. de Hollywood la ha cogido y le ha puesto su huequito, le ha hecho su cosa alrededor. All the stories about Jesus have included this story. Todas las historias de Jesús tienen incluida esta historia. But how it's been presented to us Pero la manera como ha sido presentada a nosotros is that there was a beggar man who was paralyzed. es que era un hombre pordiosero que estaba paralítico. Jesus was teaching in a small hut or a small house. Y que Jesús estaba enseñando en una media choza o de pronto casita. But the house was filled with people. Y que esa casita estaba llena de personas. So this guy's friends went up to the top of the roof and began to tear the thatch off of the thatched roof. Entonces los amigos de este paralítico se habían subido al techo y habían comenzado a quitar las tejas, ahí unos medios palos. Then they let him down in front of Jesus and Jesus healed him. Y luego lo habían bajado delante de Jesús y Jesús lo había sanado. Unfortunately for us who watched these presentations, Infortunadamente para nosotros, los que hemos visto esas presentaciones, it was far from truth. eso está bien lejos de la realidad. This miracle that Jesus performed on this day Ese milagro que Jesús llevó a cabo ese día could have been classified as one of the greatest events that has ever taken place in the history of mankind.
pudiera ser catalogado como el milagro más grande que pueda haber sucedido en la historia de la humanidad. Jesus was not in a small hut talking to a handful of people. Jesucristo no estaba en una media choza hablándole a un puñadito de personas. This conference that was to take place in March Esta conferencia o congreso que se iba a llevar a cabo en marzo was the greatest religious gathering ever of the Roman Empire. era la reunión religiosa más grande de todos los tiempos en el Imperio de Roma. When you take all of the conferences together. Cuando tú ponías todas estas conferencias juntas. And by far the greatest conference of the East was this one. Y la conferencia o congreso más grande del Oriente era esta que se iba a llevar a cabo. The conference was to be held in a huge facility built by Herod the Great. Esa conferencia se iba a llevar a cabo en unas instalaciones enormes que eran poseídas by who? By Herod the Great. Por Herodes el Grande. And it was called the Pharia Consortium. Y se le llamaba a esas instalaciones la Pharia Consortia. It was located and adjacent to Herod's palace complex in Capernaum. Y estaba construida cerca del palacio de Herodes en Capernaum. There was a speaker who was picked. 3 speakers were picked for each day. Habían 3 conferencistas que eran escogidos para cada día. And the first 3 represented the Greek religion, the Roman religion, and the Persian religion. Y los primeros 3 representaban a la religión griega, la religión romana y a la religión persa. The rabbi from Capernaum, El rabino de Capernaum, called Jesus, llamado Jesús, he was picked to represent the Jewish religion. él fue escogido para representar la religión judía. And Jesus presented his case at midday of the second day of the conference. Y Jesús presentó su caso a mediodía del segundo día de esa conferencia o congreso. The facility was 250 feet long. Esas instalaciones tenían una profundidad, una distancia, un tamaño mejor de aproximadamente unos 250, unos 70 metros. 120 feet wide. Tenía más o menos unos 40 metros de ancho. 20 feet tall. Tenía una altura de más o menos unos 7 metros. And then on each side, there was also a porch that connected to the facility. Y luego a cada lado tenía como un portal que se conectaba con esa instalación principal. These porches were 150 feet long. Y estos portales tenían como unos 50 metros de largo, 60 feet wide, tenían como unos 20 metros de ancho and 15 feet tall. y como unos 6 metros de alto. It was open air. Era al aire abierto, There were no walls. no habían paredes, There were just columns. habían solamente columnas. And within those, that massive facility, including the porches, 20,000 people could stand. Y dentro de esas instalaciones, incluyendo los portales adicionales, más de 20,000 personas cabían. Verse 17 tells us that there was people from every town of Judea and every town of the Galilee. En el versículo 17 dice que habían personas de cada pueblo de Judea y de cada pueblo de Galilea. Judea had 179
towns. Judea tenía 179 pueblos. Galilee had 228. Galilea tenía 228 pueblos. So that's over 400 right there. Así que entre esos, allí solamente hay más de 400 personas. And we haven't gotten to Jerusalem yet. Y no hemos llegado todavía a Jerusalén. So, but not only were the Jews represented from all of these villages and towns, Así que no solamente los judíos tenían sus representantes de cada uno de esos pueblos, but all of the religions had their representatives coming to this conference also. sino que todas las religiones tenían su representante que habían venido a esta conferencia también. The Roman senator who was in charge of this conference in Capernaum, Go ahead. his name was Lucianus Apollodius. El senador romano que estaba a cargo de supervisar esta conferencia en específico era Licinius Lucenius Apollonius. Apollonius. He was the senior senator in Rome, Él era el senador principal de Roma and he was the second most powerful man in the world. y él era el segundo hombre más poderoso del mundo, Second only to the emperor himself. seguido solamente del mismísimo emperador. And the reason why Licinius Apollonius was chosen to be over this conference Y la razón por la que Lucenius Apollonius fue escogido para ser el supervisor o vigilar esta conferencia en específico is because he controlled that entire area. es porque él controlaba toda esa área completa. He was the governor of Syria, of Galilee, of Judea. Él era el gobernador de Siria, Galilea, Judea. He was the senator who was in charge of all of the governors and the administrators of that region. Él era el senador que estaba encargado de todos los gobernadores y de toda clase de personas en el gobierno de esa región. So governors like Pontius Pilate Entonces, gobernadores como Poncio Pilato served under this senator. servían bajo este senador. Now the conference was to be held, as we said, in March. Entonces, como ya les dije, esa conferencia se iba a llevar a cabo en el mes de marzo. In the first week of February, En la primera semana de febrero, this senator, Licinius Apollonius, left Rome with a caravan of ships. este senador Apollonius, él salió de Roma en una caravana de barcos. His plans were to sail to Judea Sus planes eran navegar hasta Judea and then travel overland to Capernaum y luego viajar por tierra hasta Capernaum and arrive a few days in advance of the conference. y llegar un par de días con anticipación de esa conferencia. Only one day out of Rome, Solamente un día después de haber salido de Roma, his caravan of ships was attacked by pirates. a su caravana de barcos fue atacada por piratas. The battle continued all day long. La batalla continuó todo el día. Finally, his forces repelled the pirates, and the pirates ran off. Y finalmente sus ejércitos, sus fuerzas repelieron a los piratas y los piratas salieron huyendo. So the Romans were successful, Así que los romanos tuvieron éxito. but in the fighting, Pero en esa lucha, en esa pelea, Senator Licinius Apollonius was shot in the back of the neck. el senador Lucenius Apollonius lo hirieron aquí en la parte superior, en la parte de atrás del cuello. And he was shot with an arrow right there. Le clavaron una flecha aquí. His doctors and those
people that were with him says, my senator, you must go back to Rome. Sus doctores y sus consejeros que estaban con él le dijeron, mi senador, tú tienes que regresarte para Roma. And be treated by our physicians in Rome. Y para que seas tratado por nuestros médicos de Roma. He said, I will not. Y él dijo, yo no voy a ir. I am on my mission for my master. Yo estoy en una misión de mi amo. My master Tiberius Caesar. Mi amo Tiberio César. So they continued. Así que ellos continuaron. By the time they landed in Judea, Para el momento que ellos llegaron a Judea, the senator was paralyzed from his waist down. el senador estaba paralizado de su cintura para abajo. Again, they said, my senator, you must return to Rome. Y nuevamente le dijeron, mi senador, por favor, tienes que regresarte a Roma. You must be treated by the physicians there. Tú tienes que ser tratado por los médicos de allá. We fear for your life on the overland travels. Nosotros tememos por tu vida en esos otros viajes por tierra. He says, I will not. Y él dijo, yo no me voy a ir. I must go and fulfill my duties. Yo tengo que irme para cumplir con mis asignaciones. So they traveled overland to Capernaum. Así que viajaron por tierra hacia Capernaum. By the time they arrived, Para el momento que ellos llegaron, the senator was paralyzed from his neck down. el senador estaba paralizado desde su cuello hacia abajo. So they put him to rest at the palace of Herod Antipas in Capernaum. Entonces lo pusieron a descansar en el palacio de Herodes Antipas, allí en Capernaum. And there he was to determine what was next. Y allí se iba a determinar qué era lo que se iban a hacer con él. He arrived in Capernaum on March 2nd. Él llegó a Capernaum en marzo 2. During that time, that few days from the time he arrived and the time the conference was to begin, Durante esos días que él, desde el momento que llegó a marzo 2 al momento que la conferencia iba a empezar, he began to hear news about the Jewish representative who was going to be speaking on the second day. él comenzó a escuchar informes, noticias acerca del representante judío que iba a hacer su exposición en los siguientes días. This man was more than a rabbi. Este hombre era más que un rabino, He was more than a Jew. era más que un judío. He was someone who broke all traditions. Él era una persona que había roto todas las tradiciones. He heard stories about this man even healing Romans. Él escuchó historias de que este hombre aún había sanado romanos. He did not lead revolutions against Rome. Él no había dirigido revoluciones en contra de Roma. Even his own associates, the Pharisees and the Sadducees, seemed to be his enemy. Aún sus propios asociados, los fariseos y los saduceos, parecían que eran sus enemigos. Then Licinius Apollonius began to think, Entonces Lucenios Apolonios comenzó a pensar, maybe this non-traditional man de pronto este hombre que no es tradicional, he has something extra that the rest of them do not have. de pronto ese tiene algo extra que los otros no tienen. So Licinius determined, Entonces este senador determinó, I may not be able to attend all 3 days, yo de pronto no podré asistir a todos los 3 días, but I am going to hear this Jew. pero sí voy a ir a escuchar a ese judío. There was a historian that accompanied the senator. Había un historiador que acompañó a este senador. His name was Tacitus the Elder.
Su nombre era Tacitus el Anciano. And he was there to document everything concerning this conference. Y él estaba allí para registrar todo lo relacionado con esta conferencia. He tells us that at midday on the second day of the conference, Él nos dice que a mediodía del segundo día de la conferencia, the day that Jesus was to speak, el día en que Jesús le tocaba hablar, that Jesus drew the largest crowd of anyone. que Jesús atrajo la multitud más grande que ninguno otro. The facility was filled. Toda la instalación estaba llena. The porches were filled. Los portales estaban llenos. And people spilled out into the courtyards and the streets and down the boulevards. Y había gente apilada en las calles, en los bulevares, por toda parte, en los patios habían personas. And when the carriers of the couch of the senator tried to get through, Y cuando los cargadores de la pequeña carrocita que lo llevaban en los hombros al senador trataron de entrar, it was impossible to reach Jesus. fue imposible entrar y llegarle a Jesús. But this second most powerful man in the world Pero este segundo hombre más poderoso del mundo, was not going to be stopped. él no iba a ser parado. He told his servants, "Take me to the roof Él le dijo a sus siervos, súbame al techo and tear a hole in that roof y hagan un hueco en ese techo and set me down in front of this man." y bájenme frente a este hombre. Well, this facility's roof was not made of thatch. Bueno, el techo de esas instalaciones no estaba hecho de paja, It was made of marble, estaba hecho de mármol. 2 feet thick. Tenía unos 70 metros de ancho. Now you can understand why Jesus marveled at their faith. Ahora tú puedes entender cuando Jesús les dijo que él se había maravillado de su fe And their consistency to rip a hole in this marble roof. de la consistencia que habían tenido ellos de abrir un hueco en un techo de mármol. It very well may have taken them all afternoon to do it. Facilito, facilito, se les tomó toda la tarde para abrir ese hueco. This senator was let down in front of Jesus. Este senador fue descendido, bajado allí frente a Jesús. And Jesus looked at him. Y Jesús lo miró. And our Bible says that he said, "Man." Y nuestra Biblia dice que Jesús allí le dijo la palabra hombre. But the actual Latin word that he used Pero la palabra real latina que él usó was a word that is pronounced anthropos. fue una palabra que se llama andropas. Jesus looked at this senator Jesús miró a este senador who was laying on his couch in front of him. que estaba tendido sobre su lecho frente a él. And he says, "Anthropos." Y le dijo, andropas. Now, the word is one that is very seldom ever used. Ahora, esa palabra era una palabra que se usaba muy, pero muy pocas veces. As a matter of fact, in the last 100 years from this point backwards, Pero aún más, en los últimos 100 años, desde ese momento hacia atrás, the word had only been spoken 3 times in public. esa palabra solamente había sido dicha 3 veces en público. It was a word that represented within itself the highest level of respect and honor that can be given. Esa palabra representaba en sí misma el título más grande de honor y de poder que se le podía dar a una persona. It is higher than your majesty, Era mucho más alto que decir su majestad. much higher
than your holiness, mucho más alto que decir su santidad, greater than your eminence, mucho más grande que decir su eminencia, greater than my king or my emperor. mucho más grande que decir mi rey o mi emperador. The highest level of address that you can think of was lower than this word. El título más grande de respeto que tú puedas imaginarte estaba por debajo de esta palabra. This was the maximum declaration of honor. Esta era la máxima declaración de honor. When Cicero was introduced to the Senate by Julius Caesar, Cuando Cícero fue presentado a los senadores por Julio César, then Julius Caesar introduced him as Andropas. y Julio César lo presentó a él como Andropas. At the funeral of Cicero, En el funeral de Cícero, Mark Antony proclaimed to all of Rome that Cicero was Andropas. Marco Antonio proclamó para toda Roma que Cícero era Andropas. For the third time, Bueno, la tercera vez, Tiberius Caesar Tiberio César introduced Licinius Apollonius as Andropas to the people of Rome. presentó a Lucenios Apolonios como Andropas al pueblo de Roma. And now for only the fourth time in more than 100 years, Y ahora, por cuarta vez en más de 100 años, Jesus looked at this man Jesús mira a este hombre and he says, Andropas, y le dice Andropas, the highest proclamation of honor and respect that could have been said. la proclamación más alta de respeto, de honor que se pudiera haber dicho. But this was a man who was an enemy. Pero este era un hombre que era un enemigo. Not only was he a Roman, No solamente era un romano, he was a Roman senator sino que era un romano, un senador romano, who controlled that region. quien controlaba toda esa región. It is his policies who have put the iron hill of Rome on the back of the Jews. Eran sus leyes que le habían puesto habían pisado las botas de hierro sobre la espalda de los judíos. It is his policies who have put the Jews in bondage. Eran sus leyes que había puesto a los judíos en esclavitud. They were little more than slaves to the masters of Rome. Ellos eran un poquitico más que esclavos a los amos de Roma. Why would you give the highest level of honor to your enemy? ¿Por qué tú le darías el más alto título de honor a tu enemigo? I'm sure the Pharisees and the Sadducees who were there said, I can't believe this. Yo me puedo imaginar a los saduceos y a los fariseos que estaban allí viendo eso y dijeron, ay, no me puedo imaginar esto. No lo puedo creer. And then, while 30,000 people were witnessing, Y luego, mientras 30,000 personas estaban allí presentes siendo testigos de esto, Jesus looked at this enemy of all enemies Jesús mira a este enemigo de los enemigos and he said to him, y le dice, your sins are forgiven. tus pecados te son perdonados. Can you imagine that? ¿Puedes tú imaginarte eso? This is like talking to the leader of ISIS. Eso es como estar hablando con el líder del grupo terrorista ISIS. All of your sins are forgiven. Todos tus pecados te son perdonados. This was
something that these religious leaders could not comprehend. Esto era algo que estos líderes religiosos no podían comprender. It's one thing to give honor to the office of the senator. Una cosa es darle honor al oficio de senador, Which should be. que debería ser hecho. You know, when you're in the military, they tell you who you must salute. Tú ves, cuando tú estás en el ejército, a ti se te enseña que tú tienes que saludar. Well, you're not saluting the individual. Bueno, tú no estás saludando al individuo. You might hate that individual. Tú de pronto podrás odiar a ese individuo. You're saluting the uniform, Tú estás saludando el uniforme and you're saluting the position that uniform represents. y tú estás saludando la posición que ese uniforme representa. Jesus was not saying that I honor this man. Jesús no estaba diciendo yo honro a este hombre. Jesus was given his office the highest level of honor. Jesús le estaba dando a su oficio el nivel más alto de honor. And Jesus was recognizing his authority. Y Jesús estaba reconociendo su autoridad. That was one thing. Eso era una cosa. But to tell this man, Pero decirle a este hombre, the sinner of all sinners, el pecador de los más pecadores, the enemy of all enemies, el enemigo de todos los enemigos, I forgive you. decirle te perdono. That was over the top. Eso sí les pasaba por encima de la cabeza. At that time, the Jews felt that paralysis was a curse of God. En ese tiempo, los judíos decían de que la parálisis era una maldición de Dios. It didn't matter what caused the paralysis. No importaba qué hubiera causado esa parálisis. A person could have been born that way. Una persona pudo haber nacido así. Or they fall off of a horse and break their spine. O pudo haberse caído de un caballo y haberse partido la columna. Any number of 100 different ways. Cualquiera de las posibles 100 maneras. But the Pharisees taught at that time Pero los fariseos enseñaban en ese tiempo that if you are paralyzed, de que si tú estabas paralítico, then you are paying for the sins of your past or the past in your family. estabas pagando por los pecados de tu pasado o por los pecados de tu familia. Those sins have to be paid for. Esos pecados tenían que ser pagados. And this paralysis is part of that judgment. Y esa parálisis hacía parte de ese juicio. Jesus knew that. Jesús sabía eso. And he told these religious leaders who were questioning his actions, Y él le dijo a estos líderes religiosos que estaban cuestionando sus acciones. and he says, what is easier? Y les dijo, ¿qué es más fácil? To say to this man, rise up and walk, your paralysis is healed? Decirle a este hombre, levántate y camina, que tu parálisis ha quedado sana. Or to say, your sins are forgiven? O decirle, tus pecados han sido perdonados. God does both. Dios los hace ambos. One is just as difficult as the other. Uno es tan difícil como el otro. One is just as impossible as the other. Uno es tan imposible como el otro. Jesus, do you realize how many sins are associated with this man and his family? Jesús, ¿te has dado cuenta cuántos pecados están relacionados con este y toda su familia? This man was an uncle of Tiberius. Este tipo era el tío de Tiberio. He was a cousin of Augustus Caesar Era el primo de César Augusto and a great-grandson of Julius Caesar. y el bisnieto de Julio César. His entire family is responsible for subjecting the world.
toda su familia eran responsables por mantener oprimido al mundo. And God is punishing them Y Dios lo está castigando a él with his paralysis. con esa parálisis. They didn't answer Jesus, Ellos no le respondieron a Jesús, but he answered. pero él respondió. And he told Licinius Apollonius, Y él le dijo a Lucenius Apollonius, take up your bed and walk. coge tu lecho y vete. You are totally healed. Y se fue totalmente sano. Licinius Apollonius became the very first Roman of any administrative office to accept Jesus as Savior. Lucenius Apollonius llegó a ser el primer romano de cualquier posición de gobierno que llegó a aceptar a Jesucristo. And the world would never be the same. Y el mundo nunca continuó siendo igual. You know, I learned a lesson very vividly on honoring authority. Tú ves, yo he aprendido una lección muy en carne propia de lo que es respetar la autoridad. Egypt has had 5 governments in the last 11 years. Egipto ha tenido 5 gobiernos en los últimos 11 años. And one of those was the government of the Muslim Brotherhood, the terrorists. Y uno de ellos fue el gobierno de la hermandad musulmana, los terroristas. When President Morsi and the Muslim Brotherhood came into power, Cuando el presidente Moshe y la hermandad musulmana tomaron el poder, the world didn't know what to expect. el mundo no sabía qué esperar. These were terrorists. Esos eran terroristas, son terroristas. They were responsible for the assassination of their own president, President Sadat. Ellos eran los responsables del asesinato de su propio presidente, presidente Sadat. Their entire existence was terrorism. Desde su existencia, toda su existencia han sido terroristas. But now they're the government of Egypt. Pero ahora eran los que estaban gobernando a Egipto. President Morsi's advisors, some of them, says we need to set an example to these people that are accepting Christianity. Y los consejeros del presidente Moshe le dijeron, nosotros tenemos que establecer, dejar un ejemplo a todas estas personas que están aceptando al cristianismo. Now, Muslims who accept Christ in the city, then they're taken to the garbage facility. Ahora, los musulmanes que aceptan a Jesucristo en la ciudad los llevan a vivir al basurero de la ciudad. But those that accept Christ that are outside of the city or in the desert, they are placed in compounds of about maybe 100 or 200 people with barricades around. Pero aquellos que aceptan a Jesucristo y que están fuera de la ciudad, que están a los alrededores, ellos son reunidos y colocados en un campamento como de unos 100 aldeas, más o menos 100 aldeas. At that time, there were 122 of these little village compounds with Christians who lived there. En ese momento habían 122 aldeas con unos cristianos, con unas pocas personas que eran cristianos, que habían recibido a Jesús y que vivían todos allí y estaban rodeados de una muralla, de un muro. The hardliners says we have to set an example. Los duros, los de la línea dura decían, tenemos que poner el ejemplo, dejar un ejemplo. We have to exterminate all of these villages. Tenemos que exterminar todas esas aldeas. And if we move swiftly and hard, then that will discourage any more from accepting Christianity. Y si nosotros nos movemos rapidito y fuerte, duro, eso va a desanimar a muchos para que acepten al cristianismo. So we wipe out the villages, and that will stop that.
Así que si borramos a esas aldeas, vamos a parar ese crecimiento. But cooler head says, no, we can't do that. Pero uno dijo no, los más suaves dijeron no, eso no lo podemos hacer. We are a new government. Nosotros somos el nuevo gobierno. We need friends of the world, not enemies. Nosotros necesitamos amigos en el mundo, no enemigos. If we did this thing, Si nosotros hacemos esto, we would become enemies of every nation in the world. nos vamos a volver enemigos de cada nación del mundo. But what we need to do Pero lo que necesitamos hacer, is pick one, vamos a escoger una aldeíta and we will exterminate one. y vamos a exterminar a esa aldea. And that will be a example to what could happen to all. Y eso pudiera servir como ejemplo de lo que le pudiera suceder a las demás. If we exterminate one, Si exterminamos una, America will be upset for a while. los Estados Unidos va a estar enojado por un tiempo. England will be upset for a while. Inglaterra va a estar enojado por un tiempo. Germany will be upset for a while. Alemania va a estar enojada por un tiempo. But soon that will fall away and we get back to normal. Pero muy pronto las cosas se van a ir desvaneciendo y las cosas van a continuar normal. So they chose the village. Así que escogieron una aldea. They told the leaders of the village to get your house in order. You're going to be exterminated. Y les dijeron a los líderes de esa aldea, arreglen sus cosas, que ustedes van a ser exterminados. On a certain date. Cierto día, les dieron un día en específico. Well, I was in Dubai at the time. Bueno, yo estaba en Dubai en ese momento. And so I got a call from one of the leaders of this village that had been chosen. Entonces recibí una llamada de uno de los líderes de la aldea que había sido escogida. And they wanted me to do something that would prevent them from being exterminated. Y ellos querían que yo hiciera algo para impedir que ellos fueran exterminados. I mean, what could I do? ¿Y yo qué puedo hacer? The government was doing this. El gobierno era que estaba haciendo eso. Yes, they were terrorists, Sí, ellos eran terroristas, but they were the government. pero ellos eran el gobierno. So I told them that I would come. Entonces yo les dije que yo iba a ir. And as I was waiting in Dubai for my flight so I could go to Cairo, Y mientras yo estaba en Dubái esperando mi vuelo para irme al Cairo, I was praying, God, what do I do? yo estaba orando, preguntándole a Dios, Dios, ¿y ahora yo qué hago? And I felt the Lord talk to my heart. Y yo sentí que el Señor me habló al corazón He said, you need to talk to the leadership. y me dijo, tú necesitas hablar con los líderes. Now, the Muslim Brotherhood was the executive administration. Ahora, la hermandad musulmana era la administración ejecutiva del gobierno, But their military force, their police force was Al-Qaeda. pero su fuerza policiva era el grupo terrorista Al-Qaeda. And the enforcers of the law were Hezbollah. Y los que llevaban a cabo, ejecutaban la ley, era el grupo terrorista Hezbollah. These guys were real winners. Y eso sí son unos tremendos ganadores. So I felt the Lord speak to my heart and say, you need to talk to them. Así que yo sentí que el Señor me habló al corazón y me dijo, necesitas hablar con ellos. Now my words back to the Lord were, you've got to be kidding me. Y lo que yo le respondí al Señor fue, tú tienes que estar jugando. I called my wife and told her what was going on. Yo llamé a mi esposa y le dije lo que estaba sucediendo. She said, I'm going to pray. I'm going to call people all over the world for them to pray for you. Y ella me dijo, yo voy a llamar personas alrededor de todo el mundo para que comiencen a orar por ti. And if you have to go out there, Y si tú tienes que ir allá, we are going to pray that God makes you invisible. vamos a pedirle a Dios que Dios te haga invisible. Well, that sounded good to me. Bueno, eso sí me sonó bueno a mí.
So she started praying, and I got on the plane and flew. Entonces ella comenzó a orar y yo me subí a mi avión y me fui. I had contacted my friends while I was still in Dubai and asked them to arrange a meeting. Yo contacté a mis amigos mientras estaba en Dubái y les pedí que arreglaran una reunión. Upon landing in Cairo, I immediately went out to the village that had been chosen. Después de haber aterrizado en el Cairo, inmediatamente me dirigí a la aldea que había sido escogida para exterminar. And I told them, I said, at midnight, 2 days from now, Y yo les dije a ellos, a medianoche, dentro de 2 días, a partir de ahora, meet me outside of the barrier, and we will get out of here. reúnanse conmigo afuera de esta muralla, de esta barrera, y nos vamos a ir de aquí. They said, okay. Y me dijeron, está bien. So then I went back into town Entonces ellos se regresaron para el pueblo, para la aldea, to the meeting with the Al-Qaeda people were the instigators of the conversation, but the Muslim Brotherhood and Hamas were there. los Al-Qaeda. Al-Qaeda eran los instigadores allí en la conversación, pero la hermandad musulmana y los otros eran los que moderaban la reunión. So when I walked into there was a coffee shop that they had evacuated. Everyone was out, and then I was to meet with them in this coffee shop. Entonces cuando yo entré, que me reuní con ellos en una cafetería que ellos habían hecho desocupar solamente para nosotros, allí nos sentamos. So I walked in and introduced myself. Yo entré y me presenté. And the Al-Qaeda spokesman says, we know who you are. Now what do you want? El vocero de Al-Qaeda me dijo, nosotros sabemos quién tú eres, así que, ¿qué es lo que querés? I need your permission. Y yo les dije, yo necesito un permiso de ustedes. You need my permission? ¿Que tú necesitas mi permiso? You ask permission from someone that you recognize as an authority. Tú le estás pidiendo permiso a alguien a quien tú reconoces que es una autoridad. You recognize my authority. Tú reconoces mi autoridad. I do. Sí, claro, sí la reconozco. I recognize that by your word, people die, and by your word, people live. Yo reconozco que por tu palabra personas viven o personas mueren. And then he was quiet for a moment. Entonces él se quedó callado por un momento. He says, do you know who I am? Don't you know who I am? Y me dijo, ¿acaso no sabes quién soy yo? I said, I do. Y yo le dije, yo sí. He says, look at my hand. Y él me dijo, mira mi mano. You are standing in the palm of my hand. Y me dijo, tú estás aquí parado en medio de mi mano. You are nothing. Tú no eres nada. You are a bug. Tú eres un mosco. And at any moment, I can crush you. Y en cualquier momento yo te puedo estripar. Do you realize that? ¿Te das cuenta tú de eso? And I said, yes, I do. Y yo le dije, sí, sí me doy cuenta. But you have one thing wrong. Pero tienes solamente una cosita mala. I am standing in the hand of God. Yo estoy es de pie en la mano de Dios. And only he can crush me. Y solamente Él me podrá aplastar. And that really should cause you great fear. Y eso realmente te debería llenar de miedo a ti. And he says, okay, just forget. Y él dijo, ok, olvídate. So what do you want? Así que, ¿qué es lo que querés? I said, I want your permission for you to take your people away from me. Yo le dije, yo quiero tu permiso para que tú quites a toda tu gente, los apartes de mí. You know, for years they had been following me around every place. Tú ves, por años ellos me habían estado siguiendo por toda parte donde yo andaba. Even when I went to my flat at night, they would be sitting out in front of the house. Aún cuando yo me iba para mi casa por la noche, ellos se sentaban en todo el frente de mi casa. I said, I recognize your authority to make this happen.
Y yo le dije, yo reconozco tu autoridad para hacer que esto suceda. I want you to leave me alone Yo quiero que tú me dejes tranquilo for 2 days and 2 nights. por 2 días y 2 noches. No one follow me. Que nadie me siga. No one park in front of my house. Que nadie se me parquee frente a la casa. No one sit down at my table while I'm drinking coffee or whether I'm eating my lunch. Que nadie se me siente en la mesa mientras yo esté tomándome un café o comiéndome mi almuerzo. Just leave me alone. Nobody follows me 2 days and 2 nights. Solamente que me dejen tranquilo, que nadie me siga por 2 días y 2 noches. You think I have the power to do this? Y me dice, ¿tú crees que yo tengo el poder para hacer eso? I said, yes, I do. Y yo le dije, sí, yo creo. You recognize my ability and my stature in this regard. Tú reconoces mi habilidad y mi estatura referente a esto. Like I told you before, Como te dije antes, you have the power of life and death on your word. yo le dije, como te dije antes, tú tienes el poder de la vida y la muerte en tu boca, en tu palabra. Why do you want these 2 days? ¿Y para qué querés esos 2 días? I said, I have to help some friends. Y le dije, porque es que tengo que ayudar a unos amigos. Well, if they're your friends, they must be Christian. Entonces, si son amigos tuyos, tienen que ser cristianos. I won't tell you that. Eso no te lo voy a responder. Then he was very quiet. Y él se quedó muy callado. He says, if I give you this, Y él me dijo, si yo te concedo eso, you cannot ask for anything else for as long as you live. tú no me podrás pedir nada más mientras tú vivas. I said, okay. Yo le dije, está bien. You'd agree to these stipulations. ¿Tú estás de acuerdo con estas estipulaciones? I said, I do. Y yo le dije, sí. He said, okay. Then for the next 2 days and 2 nights, Entonces, por los siguientes 2 días y 2 noches, we will leave you alone. te vamos a dejar tranquilo. And to their credit, they did. Y para acreditarles eso a ellos, lo hicieron. I felt free for the first time in years. Yo me sentí libre por primera vez en años. So I went down to the camel market and I hired or rented or leased 100 camels. Entonces me fui para el mercado de los camellos y alquilé 100 camellos. And I took the camels out to the village and the people were there. Y me llevé los camellos para la aldea y la gente estaba allí. I had rented 100 and there were 126 people. Yo había alquilado 100 camellos y habían 126 personas. So some of them had to ride double. Así que algunos tuvieron que montarse de a 2 en un camello. I had contacted some of our Bedouin believers. Yo contacté a algunos de mis amigos creyentes beduinos. And if I made it down that far for them, then they would take them and then take them to safety in Chad. Y si yo llegaba hasta allá, hasta donde estaban ellos los iban a recibir y si los iban a llevar seguros hacia Chad. And so we got on the camels. Así que nos montamos en los camellos. I've been ministering in Egypt for 30 years. Yo he estado ministrando en Egipto por 30 años. In all of that time, Y durante todo ese tiempo, I have never, ever, never, ever seen fog in the desert. yo nunca había visto niebla en el desierto. But on that night, the fog was so thick that you couldn't even see the nose of the camel. Pero esa noche la niebla era pero tan densa que tú no le podías ver ni siquiera la nariz al camello. I've never seen anything like it. Yo nunca había visto una cosa como esa. Well, Hezbollah had checkpoints all over the desert. Bueno, el grupo Hezbollah tiene retenes alrededor de todo el desierto. So I came to the first checkpoint with my camels, Así que llegué al primer retén con mis camellos and the man who was the leader says,
why do you have these camels? Y el hombre que era el líder de allí me dijo, ¿y para qué tenés ese poco de camellos? He says, how many do you have? Y él me dijo, ¿cuántos tenés? Because he could only see about 2 or 3. Porque él apenas podía ver como unos 2 o 3. Well, first, I'm bringing camels to my friends. Yo le dije, bueno, primero yo estoy llevando estos camellos para mis amigos. Give me your sales receipt. Mostrame la factura. I didn't buy them. I leased them. Bueno, yo no los compré, los alquilé. And I'll bring them back. Y yo los voy a traer a devolverlos. Why do you have them? ¿Y para qué los tenés? I'm taking them and using them for my friends. Yo los estoy llevando y se los voy a dejar usar a mis amigos. Are you carrying contraband? ¿Estás llevando allí contrabando? Guns? ¿Armas? Bombs? ¿Bombas? I said, no. Yo le dije, no. I said, well, we must check this. Entonces me dijo, tenemos que chequearlo. And so they sent some guys down the line of the camels. Entonces mandaron a unos guardias allí por las filas de los camellos. And I was about to have a heart attack. Y a mí casi que me da allí en ese momento un ataque al corazón. I says, God, Y yo dije, Dios, the prayers were to make me invisible. las oraciones era para que me hicieras invisible. I am not invisible. Y no fui invisible. This man saw me. Este hombre me vio. And now they will see the people on the camels. I'll be arrested. Y ahora van a ver esa gente en los camellos y me van a arrestar. And I will be killed or put in prison for the rest of my life. Y o me van a matar o me van a meter a la prisión el resto de mi vida. God, why didn't you just answer the prayer? Dios, ¿tú por qué no respondiste esa oración? I'm doing this for you. Yo estoy haciendo esto para ti. I don't understand this. Yo no entiendo esto. Well, the guys came back. Bueno, los guardias regresaron And they said, is this all? y me dijeron, ¿es esto todo? And I says, what you see is all I have. Y le dije, lo que tú viste es lo que yo tengo. And he says, okay, go. Entonces me dijo, ok, vete. So we got him down to the Bedouins, Así que los llevamos donde los beduinos and the Bedouins took them on their own camels and took them to Chad safely. y los beduinos los montaron en sus propios camellos y se los llevaron a Chad seguros. They're all still alive, Todos ellos todavía están vivos and they're safe in Chad. y están seguros allá en Chad. I returned the camels the same direction, Yo regresé con los camellos por el mismo camino and they were satisfied. y ellos estaban satisfechos. God did not make me invisible like the prayers had been presented to him. Dios no me hizo a mí invisible como las oraciones le estaban pidiendo a él. He made all the people invisible. Él hizo a todos los demás invisibles. And that was a better option. Y esa era una opción mejor. But it would not have happened Pero no hubiera sucedido had I rebelled against acknowledging this enemy si yo me hubiera rebelado contra ese enemigo for the authority that he had. por la autoridad que él tenía. This man that Jesus was talking to Este hombre del cual Jesús estaba hablando had sins a mile long. tenía pecados de kilómetros y kilómetros de distancia. Hundreds of Jews had suffered death because of his policies. A cientos de judíos habían sufrido la muerte debido a sus leyes. And not only Jews, all others that are under the rule of Rome. Y no solamente los judíos, sino todos los demás que estaban bajo el gobierno de Roma. He was not worthy of life. Él no valía la pena que viviera. He was a terrorist to the Jewish people. Él era un terrorista para el pueblo judío. Yet Jesus recognized him. Y aún así Jesús lo reconoció.
There is no sin that our Lord cannot forgive. No hay pecado que nuestro Señor no pueda perdonar. There is no thing that's been done that cannot be forgiven. No hay cosa que hayas hecho que Dios no te la pueda perdonar. There is nothing that has been said No, that God can't forgive. no hay nada que haya sido dicho que Dios no te pueda perdonar. And there is no enemy of God that cannot be a friend of God. Y no hay enemigo de Dios que no pueda llegar a ser amigo de Dios. Licinius Apollonius went back to Rome Lucenius Apolonio se regresó a Roma and began to work on various policies that were later become instrumental. y comenzó a trabajar sobre ciertas leyes que más adelante se volvieron instrumentos. It's through his policies that the letters of Paul, the letters of Peter, and the letters that we have in the New Testament were preserved. Fue a través de sus leyes que las cartas de Pablo, las cartas de Pedro fueron preservadas para nosotros. He is the one that says these must be saved and preserved. Él fue el que dijo, esto tiene que ser preservado y guardado. It was his policies that were on the books that caused the persecution of the Christians to cease. Fueron sus leyes que quedaron registradas en los libros que hizo que la persecución contra los judíos parara. And it was his policies that were being read by Constantine the Great when he says Christianity will live forever. Y fueron sus leyes las que fueron leídas por Constantino el Grande cuando él dijo que el cristianismo va a vivir para siempre. Had this man not been forgiven by Jesus, Si este hombre no hubiera sido perdonado por Jesús, this enemy of the Jews, este enemigo de los judíos, enemy of God's people, enemigo del pueblo de Dios, then he would not have accepted Christ. él no hubiera aceptado a Cristo. Had he not accepted Christ, Y si él no hubiera aceptado a Cristo, then the gears would not have begin to roll. entonces los cambios, no las ruedas, no hubieran comenzado a girar, That made Christianity the official religion of Rome. que hiciera del cristianismo la religión oficial de Roma. And we would not be worshiping him today. Y nosotros no estaríamos alabando a Dios hoy. All because Jesus says, Andropas, you are forgiven. Todo porque Jesús le dijo, Andropas, tú estás perdonado. And Jesus is the same today. Y Jesucristo es el mismo hoy. Recognize him for the authority that he has. Reconócelo a Él por la autoridad que Él tiene. There is no sin in your life that No. cannot be forgiven. No hay pecado en tu vida que no pueda ser perdonado. But we need to follow his example. Pero nosotros tenemos que seguir su ejemplo. If he forgives, Si Él perdona, then we too must forgive. entonces nosotros también tenemos que perdonar. If Jesus can forgive the worst of the worst of the worst, Si Jesús pudo perdonar al peor de los peores, de los peores, de los peores, then we can do the same. seguro que nosotros We también. can forgive our children Nosotros podemos perdonar a nuestros hijos for turning their back on us. por habernos dado la espalda. We can forgive our husbands Podemos perdonar a nuestros esposos for treating us like trash. por tratarnos como basura. We can forgive our wives Podemos perdonar a nuestras esposas, for a lack of love, perhaps. de pronto por su falta de amor We hacia can, nosotros. we can forgive the business partner Podemos perdonar a nuestro socio en los negocios who drove us into bankruptcy. por habernos dejado en bancarrota. If Jesus can forgive the worst, Si Jesús pudo
perdonar a lo peor. And he is our perfect example, Y Él es nuestro ejemplo perfecto. then so can we. Entonces nosotros también podemos perdonar. Pastor, thank you so much. Pastor, muchas gracias. Bien, ahora nos toca a nosotros examinar el corazón. ¿Hay alguien a quien necesitemos perdonar? ¿Hay alguien que todavía nos cuesta perdonar? Que al pensar en lo que nos hizo, todavía sentimos enojo, rabia, rencor, reclamos. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento y vamos a examinarnos delante de la presencia de Dios. Cada persona tiene un hermoso destino que Dios ha planeado. Y podemos estar pensando mal de alguien cuando el Señor piensa algo maravilloso de esa persona. Si todavía estamos enojados contra alguien, vamos a pedirle a Dios que nos dé su corazón para esa persona. Que nos muestre cómo el Señor ve a esa persona. Que nos revele. Y que todo enojo, que todo sentimiento equivocado de nosotros se vaya. Dios tiene un hermoso destino para cada hombre y cada mujer. Pero si esa persona no conoce su destino, siempre estará equivocada. Siempre hará lo contrario a lo que Dios ha establecido. Así que examínate. Si todavía te cuesta perdonar a alguien que te haya herido, te haya ofendido, robado, hablado mal de ti. Y esa noche toma en Dios la decisión de abrirte al perdón y decirle a Él que te dé la gracia de perdonar de todo corazón y no tener más reclamos ni dolor ni nada en contra de esa persona o de esas personas. Si un hombre que estaba de acuerdo con la opresión de todo un pueblo y de todo un imperio pudo ser perdonado, lo que alguien te haya hecho no es tan grave. Y Jesús determinó perdonar a esa persona. Tus pecados te son perdonados. No retengas eso en tu corazón. No retengas ese enojo. No retengas más ese reclamo, esa queja hacia esa persona. Bendícela en esta noche. Bendícela. Y si en tu corazón no hay reclamos hacia nadie, entonces bendice a cada persona en autoridad sobre tu vida. Tus padres, tu esposo, tus jefes, tus maestros, tu alcalde, tu gobierno, tu presidente. Porque recuerda lo que el Señor nos ha estado hablando. Es necesario orar en pro de todas las personas, de todos los que están en lugar de eminencia, de autoridad, y no tener ningún señalamiento en tu corazón, porque uno es el juez del universo.
La responsabilidad de juzgar está en Dios, no en nosotros. Así que vamos a ser libres en el corazón, libres. Porque el Señor anhela que su presencia llene tu vida. Eso no significa que tú desconozcas los errores, desaciertos de las personas que están en autoridad sobre tu vida. Pero el Señor no nos llamó a ser jueces de nadie, a juzgar a nadie. Él espera que nos examinemos primero, que miremos lo que nos impide a nosotros ver con claridad para poder quitar la pequeña paja que está en el ojo de otros. Padre, por tu gracia, Señor, ayúdanos a entender, oh Dios de los cielos, que tú te revelas, Señor, a las personas como tú lo deseas. Nabucodonosor tuvo un sueño que tú le diste. Faraón tuvo sueños que tú le diste. Y ahora este hombre, Señor, según la misma historia, Tiberio tuvo sueños que tú le diste, oh Dios de los cielos. Porque tú quieres la salvación de cada ser humano. Tú quieres que cada hombre y mujer en la tierra sea salvo, Señor. Y por cada ser humano la sangre del Cordero fue derramada, para que todos tengamos acceso, Señor, al perdón de nuestros pecados. Por eso danos la gracia, Señor, de ser libres de todo espíritu de crítica, de murmuración, Señor. No nos llamaste a esto, Padre. Es muy fácil ver la debilidad de otros, Señor. Como dice tu palabra, quien es consciente de sus propios errores. Es más fácil ver los errores de otros, los desaciertos de otros, las faltas de otros, oh Padre de gloria, y no las nuestras, Señor. Abre nuestros ojos, porque queremos estar llenos de ti, de tu gloriosa presencia. Nuestro anhelo es estar llenos de ti, Salvador glorioso. Por eso que nada impida que tu presencia llene nuestras vidas, oh Dios. Que nada impida que tu presencia, Señor, oh Dios de la gloria, cubra nuestras vidas. Que nada impida, Señor, oh Dios de la gloria, que tu presencia sea real en nuestras vidas, Señor. Queremos ser llenos de ti. A pesar de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad, queremos ser llenos de ti, Señor. Llenos de tu Espíritu, Padre. Llenos del poder tuyo, Señor. Tú quieres darnos tu propia vida. Tu vida, Señor. Tú quieres que vivamos como tú en esta tierra. Ese es tu regalo. El regalo que nos has dado es tu propia vida, Señor. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida, vida eterna. Y el único que tiene vida eterna eres tú. El regalo tuyo para nosotros, Señor, es tu vida misma. Y es lo que anhelamos, Señor, tu vida, Señor, en nosotros, Padre. Tu presencia, tu dulzura, oh Dios de los cielos, tu mansedumbre, tu paciencia, tu humildad, tu sencillez, Señor. Es lo que deseamos, Padre. Y por lo que clamamos en esta noche, Señor, por tu vida misma en cada uno de nosotros. No queremos seguir viviendo por nosotros mismos, oh Dios. No queremos seguir viviendo, oh Dios de la gloria, conforme a lo que nosotros nos parece, a lo que nosotros creemos. Queremos tu vida. Vamos, iglesia, supliquemos por la vida del Señor en nosotros. Suplica por su vida en ti, por su vida en tu corazón, por su vida llenándote, por su vida cubriéndote, por su vida fortaleciendo lo profundo de tu ser. Es lo que clamamos, oh Dios de los cielos. Es por lo que estamos suplicando en esta hora, por la presencia tuya, Señor, por la vida tuya en cada uno de nosotros, Padre. Que la atmósfera que rodea nuestros hogares sea la atmósfera del cielo. Que en nuestros hogares, bendito Dios, se cumpla tu palabra. Como es en el cielo, sea hecho en nuestras vidas.
como es en el cielo, sea hecho en nuestros hogares, Padre celestial. Una atmósfera celestial rodee, Padre, nuestras vidas, rodee nuestro caminar, Señor. Queremos vivir conforme a tu voluntad. Queremos vivir conforme a lo que tú has determinado para nosotros. Por eso llénanos de ti, Señor. Llénanos de ti, Padre de gloria. Llénanos con el poder bendito y glorioso de tu Espíritu, Señor, Dios Todopoderoso. No nos dejes endurecernos, Señor. No nos dejes endurecer nuestro corazón frente a tu palabra. No nos dejes justificar nuestros pecados. No nos dejes justificar nuestro mal proceder. No nos dejes justificar nuestro orgullo, nuestra soberbia. No nos dejes justificar nuestro comportamiento equivocado y lejos del carácter de Cristo. No nos permitas vivir de esa manera, Señor, justificándonos, bendito Dios, y hasta culpando a otros de nuestros propios pecados, Señor. Oh Dios, danos esa gracia. Danos esa gracia, Salvador sublime. Danos esa gracia, glorioso Redentor, de ver tu poder en cada uno de nosotros, de ver tu poder transformando nuestras vidas, Padre. Oh Señor, oh Dios de los cielos, clamamos por tu vida, clamamos por tu vida en nuestro corazón, por tu vida en lo profundo de nuestro ser. Oh Dios de los cielos, danos esa gracia de estar unidos a ti, de estar conectados a ti, bendito Dios de la gloria. Por tu gracia, Padre celestial, por tu gracia, permítenos, Señor, ver tu grandeza y ver tu poder, ver tu gran misericordia en favor de cada una de nuestras vidas, Padre de gloria. Señor, por tu misericordia, Padre, llénanos de ti, Señor, llénanos. Vamos, no endurezcas tu corazón. Como está escrito, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No te endurezcas. Si es necesario perdonar, hoy ábrete a Él y pídele a Dios la gracia y la fortaleza de perdonar. Si hay cosas que hay que cambiar en tu vida, que sean cambiadas, que sean transformadas. Abre tu corazón. No culpes a otros de tus pecados, ni al esposo, ni a la esposa, ni a tu padre, ni a tu madre, ni a tu jefe, ni a tu novio, ni a tu novia, nadie. No culpes a nadie de tus propios pecados. Reconócelos delante del Dios Todopoderoso. Que nuestra vida esté llena de Cristo, llena de su presencia, llena de su poder. Vamos, es necesario ser llenos de Él. Es lo que necesitamos, ser llenos de Él, ser llenos de su Espíritu, llenos de su bendita presencia.